de las asignaturas claves definidas por las empresas encuestadas y por tanto es una asignatura que forma parte del portafolio de títulos. Nosotros en esta oportunidad, el día de hoy, 18 de marzo, vamos a ver carta GAN, método del paso crítico o CPM, y vamos a analizar lo que es la curva S. Bien, el caso del problema que vamos a revisar hoy día consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actividades que tienen clara ahí cuál es sus precedidas por y la duración que tiene cada una de las actividades. En general, los problemas siempre que nos presentan en forma académica, el precedida por y los días, la duración, vienen establecidas por defecto, el profesor las da, y generalmente el problema que ocurre ya en la práctica, en el terreno laboral, es que tanto el precedida por como la duración son datos que nosotros debemos estimar, y que en el curso del portafolio la idea es que aprendamos a resolver eso y aprendamos a poner el precedida por y la duración también. Bueno, siguiendo con lo que estamos conversando, para construir la carta GAN lo que hacemos es ponerla en una tabla, digamos, actividad, el precedida por, la duración, y establecer una cantidad de columnas equivalente al número de días que equivale a la duración, que es lo que aparece en pantalla. De la misma forma vamos agregando las actividades consecutivas. Ustedes se recuerdan que en la tabla original la actividad que seguía era la P con 8 días, y por tanto lo que hacemos es, como está precedida por A, la dibujamos a continuación del término de la actividad con sus 8 días y alcanzamos hasta el día número 13. Del mismo modo seguimos con la actividad Q, que también es precedida por la actividad A, pero esta tiene una duración de 32 días. Es decir, estamos llegando en este momento al día 37. Luego, completando toda la tabla, vamos a llegar hasta la actividad O, con la que llegamos hasta el día 38. Aquí hay varios comienzos que dependen de una misma actividad. Por ejemplo, queda claro que tanto P como Q dependen de la actividad A. La actividad Z y X dependen de la actividad P. Y la actividad M depende de la actividad Z. Asimismo, la actividad O depende del término de la actividad M. Eso es todo lo que podemos desprender de esta carta GAN que tenemos desplegada en este momento y que en este momento alcanza una duración total de 38 días. Pero al desplegar toda la actividad, es decir, al desplegar la actividad T también, que una vez que se terminaron los 38 días, empezar esta actividad T con 15 días, nuestra carta GAN se extiende hasta 53 días. Es bastante útil ir poniendo los días en función de las duraciones que tiene, porque así es más fácil no equivocarse. Entonces tenemos una carta GAN que la información que nos entrega a ella es que este proyecto, compuesto de 8 actividades, demora 53 días. En cuanto al CPM de las mismas actividades, podemos ver que, si recordamos, la actividad P dependía de la actividad A. La actividad Z, así como la actividad X, dependían de la actividad P. La actividad M dependía de la actividad Z, mientras que la actividad O dependía tanto de M como de X. La actividad Q dependía de A, mientras que la actividad F dependía de Q. Y finalmente la actividad T dependía tanto de O como de F. Vamos a hacer la parte superior de lo que significa este cuadro que está acá. Entonces, en este casillero, que es el primero, a la izquierda de la letra A tenemos la fecha de inicio más temprana. Debajo de la actividad A aparece la duración de la actividad, que en este caso son los 5 días. En el extremo superior derecho tenemos el término, o sea, la fecha de término más temprana. En este caso se hace de la siguiente forma: 0 más 5 es igual a 5. Y ahí pasamos al siguiente cajón, que es el cajón P. Cajón P depende de la actividad A, por tanto, como la actividad A, su fecha de término más temprana es 5, la fecha de inicio de P va a ser 5. 5 más la duración de P, que es 8, vamos a llegar a 13. Con ese 13 damos inicio a la actividad Z. La actividad Z inicia entonces en la fecha 13. Como dura 9, llegamos con ella hasta el 22.
Bajamos a la actividad X. La actividad X, como depende de la actividad P, su fecha de inicio más temprana es 13, dado su duración es 10, 13 más 10 es 23. Proseguimos con la actividad M. La actividad M depende de Z. Como su fecha de término más temprana es 22, coincide con que la fecha de inicio más temprano en M es 22 también. Y la duración de la actividad M es 12, por tanto 22 más 12 es 34. La actividad O va a depender de la actividad M, como también de la actividad X, y por supuesto va a terminar en la fecha que la más tarde termina, en este caso M, termina en el 34, por tanto la actividad O no la puedo empezar el 23, sino que hasta que termine la actividad M, porque tal como se señala la actividad O, depende de M y de X. Y en este caso tendremos que esperar que la X pase el tiempo, pero para que de esta forma termine la M. Por tanto, la O empieza el día 34, más su duración, que son 4 días, llegamos hasta el día 38. Seguimos la actividad Q, que como depende exclusivamente de A, su fecha de inicio más temprana es 5, más su duración de 32, llega a 37 días. De esa forma, la actividad F, que empieza el día 37 y su duración estimada es 0, hace que la actividad T, que depende de O y depende de F, empiece en la fecha más tarde de ambas, que en este caso es 38. 38 más 15 es 53. 53, por tanto, va a ser la fecha de término más temprano de este proyecto, que coincide, si nos volvemos atrás, con lo que teníamos en la carta GAN, que eran 53 días. Es decir, tanto por CPM como por carta GAN, podemos apreciar que el plazo máximo del proyecto son 53 días. De esta forma nos podemos devolver, porque si ustedes se fijan, los cajoncitos por la parte de abajo están en blanco. Entonces, como si la fecha de término más temprano es 53, la fecha de término más tarde también va a ser 53 para la última actividad. 53 menos 15 es 38. Nos devolvemos con 38 y eso afecta a la actividad tanto como la O como la actividad F. Por tanto, la actividad O, su fecha de término más tarde es 38. Menos 4 días va a ser 34. En cambio, la actividad F, que también termina como fecha más tarde el día 38, cuya duración es 0, su fecha de inicio más tarde también va a ser 38. De este modo, la actividad Q, cuya fecha de término más tarde es 38, menos su duración total, que es 32, queda una fecha de inicio más tarde en 6. Detengámonos un poco en la actividad Q. ¿Qué es la actividad Q? La actividad Q, si ustedes restan 5 con 6, queda 1. Si restan 37 con 38, también va a dar 1. Eso significa que la actividad Q tiene una holgura de un día. Del mismo modo, la actividad F, si ustedes restan 37 con 38, tiene una holgura de 1. Y si restan las fechas de término más temprano con término más tarde, también tiene una holgura de 1. Y por eso su trazado o sus conectores están en negro. Sin embargo, si nos vamos por la línea roja, ustedes se van fijando que tanto la actividad T, como la actividad O, como la actividad M, como la actividad Z, como la actividad P y como la actividad A finalmente, constituyen nuestra ruta crítica. ¿Por qué? Porque las holguras, que en el fondo se dan restando la fecha de inicio más temprana con la fecha de inicio más tarde, o la fecha de término más temprana con la fecha de término más tarde, dan siempre 0. En este caso, ¿qué podemos apreciar? Que tenemos una actividad, la más holgada de todas, la X. ¿Por qué? Porque tiene 11 días de holgura. ¿Qué significa que tenga 11 días de holgura? Que yo podría partir el 13, como también podría partir el 24, y no va a generar ningún problema en el término del proyecto. Es decir, si yo parto el 13 o parto el 24, de la misma manera voy a terminar el día 53. Por tanto, CPM, al igual que la carta GAN, nos entrega el plazo total del proyecto. Pero, en diferencia de la carta GAN, nos entrega cuáles son las actividades que poseen ruta crítica, o en el fondo 0 holgura, como también actividades que sí poseen holgura. Las actividades holgadas aquí son X, Q y F, y la ruta crítica es A, P, Z, M, O, T.
Vamos a pasar al instrumento tercero, chiquillos, que es la curva S. La curva S tiene una particularidad que se compone de dos circunferencias. Hay una primera circunferencia en el primer tercio central y hay una segunda circunferencia en el tercer tercio central, mientras que en el tercio central tenemos una línea recta que une ambas curvas. Esta curva S lo que nos manifiesta es la forma de que vamos poniendo y disponiendo los recursos a lo largo de nuestro proyecto. Una cosa a tener en cuenta, en el eje de las X o en el eje de las abscisas siempre va a ir el tiempo. Y acá una cosa que es de orden general, siempre en el eje de las X va a ir aquella variable sobre la cual el hombre no tiene ningún control. En este caso, el tiempo. Sin embargo, en el eje de las Y o el eje de las ordenadas, siempre va a ir la variable que nosotros estamos midiendo. En este caso, es el uso de los recursos humanos. Es decir, nosotros vamos a ver cuánta gente vamos poniendo a lo largo del tiempo. Siempre entonces en el eje de las Y o de las ordenadas va a ir el recurso que nosotros queremos evaluar. Puede ser dinero, puede ser gente, pueden ser maquinaria, pueden ser metros cúbicos, lo que ustedes quieran, pero siempre sobre lo cual tenemos control. En cambio, en el eje de las abscisas va solamente aquellas actividades, aquellas variables sobre las cuales no tenemos control alguno, como el tiempo. Dicho aquello, nosotros podemos ir viendo en el fondo cómo se van gastando los recursos a lo largo de un proyecto. Vamos a hacer a continuación un pequeño ejercicio de cómo se grafica la curva S, de cómo se hace una carta Gantt. Por tanto, déjenme abrir un Excel y compartirlo con ustedes, muchachos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cuadricular de mejor forma la planilla Excel, haciendo cuadros más pequeños, como este, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer en primer orden es definir un ejemplo cualquiera. Aquí vamos a poner la columna actividad, aquí vamos a poner la columna precedida por, aquí vamos a poner la columna duración. Sería súper conveniente que ustedes fueran grabando o sencillamente anotando en un cuaderno lo que se está haciendo en este momento en Excel. Vamos a suponer que este proyecto tiene la actividad A, la actividad B, la actividad C, la actividad D, la actividad E y la actividad F. Por otro lado, vamos a suponer que la actividad E no es precedida por nadie, mientras que la B va a ser precedida por A, la C también va a ser precedida por A, la actividad D va a ser precedida por C y por B, la actividad E va a ser precedida por D y por C, y la actividad F va a ser precedida exclusivamente por E. Por su parte, la actividad A le vamos a dar 3 días, la actividad B le vamos a dar 4 días, la actividad C le vamos a dar 5 días, la actividad D le vamos a dar 3 días, la actividad E le vamos a dar 4 y la actividad F le vamos a dar 5. Vamos a ordenar un poco esto, vamos a hacer un pequeño cuadro de la siguiente forma. Y a continuación, lo que vamos a hacer, vamos a tomar esto que de alguna manera hicimos acá y nos vamos a permitir construir la carta Gantt. Es decir, la vamos a pegar aquí. Y aquí al lado vamos a poner sus
ver sus duraciones. Ok. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Vamos a poner el día 1, el día 2, vamos a poner de una forma más rápida todos los días, más 1 más el día anterior, y vamos a estirar esto hasta 7, 12, 15, 19, 24. Lo vamos a extender hasta 23. Después, si nos pasamos, lo borramos. La actividad A, que es la que da inicio a este proyecto, dura 3 días. Por tanto, lo que vamos a hacer, vamos a marcar en un color amarillo esos 3 días. La actividad B, que parte una vez que termine la actividad A, dura 4 días. Por tanto, pintamos 1, 2, 3 y 4 días y los marcamos con amarillo. La actividad C, que depende de A, o sea, parte ahí, y dura 5 días. 1, 2, 3, 4, 5 días y lo pintamos en amarillo. La actividad D depende de C y de B. Como la actividad C termina más tarde, necesariamente la actividad D va a partir el día 9. Y por tanto, como dura 3 días, vamos a llegar hasta el día 11. La actividad E depende de la actividad D y de C, pero como la actividad D termina más tarde, vamos a partir la actividad E justamente el día 12, y como esta dura 4 días, nos vamos a prolongar hasta el 2, 3, 4, hasta el día 15. De la misma forma, el F depende exclusivamente de la actividad E y dura 5 días, por tanto vamos a tomar desde ahí, desde el día 16, y nos vamos a prolongar 5 días, 2, 3, 4 y 5, y llegamos hasta el día 20. Vamos a ahorrar el 21, 22 y 23 porque quedaron de más. Ahora bien, vamos a agregar acá dentro de la tabla original algo que se va a llamar horas hombre, o vamos a ponerlo, sí, ponemos en horas hombre por día. Esta actividad A vamos a suponer que demanda 10 horas hombres por día, esta actividad B 12 horas hombres por día, esta actividad C 15 horas hombres por día, la actividad D la vamos a dejar en 12 hombres por día, y la actividad E la vamos a dejar en 10 y la actividad F la vamos a dejar en 8. ¿Eso qué significa? Que la actividad A hace uso de 10 horas hombres diarias, por tanto sobre cada una de las celdas vamos a poner 10, 10 y 10. Luego la actividad B, dado que usa 12 horas hombres, vamos a poner 12, 12, 12 y 12. La actividad C, dado que ocupa 15, vamos a poner 15, 15, 15, 15 y 15. La actividad D ocupa 12, así que vamos a poner 12, 12 y 12. La actividad E, que ocupa 10 horas, vamos a poner 10, 10, 10, y 10. La actividad F ocupa 8 horas, así que vamos a poner 8, 8, 8, 8 y 8. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Aquí vamos a suponer, vamos a sumar para efectos del día 1 cuántas horas hombres se ocuparon. Por tanto, vamos a ocupar la fórmula de suma sin considerar el día, sino que solamente las cosas que están ahí las vamos a sumar y evidentemente tenemos 10. Esta suma que logramos acá la vamos a extender hasta el día 20 y vamos a sacar cuántos fueron los recursos usados día por día. Efectivamente acá tenemos que los días 4, 5, 6 y 7 fueron los de mayor uso de recursos, es decir, esos días se ocuparon 27 horas hombre. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a registrar el uso de recursos pero acumulados, es decir, el día 1 nuestro acumulado es el mismo 10 que tenemos parcial. En cambio, el día 2 vamos a tener los recursos de ese día más los que teníamos acumulados el día anterior, que son 20. Esa fórmula de 20, que considera los propios del mismo día más los acumulados del día anterior, la podemos copiar hasta el día 20. Y vamos a llegar con los recursos acumulados
hasta el último de los días. Dado que la celda no permitió que se visualizara completamente el número, vamos a ensanchar un poco este número para poder observarlo. El total de recursos que demanda este proyecto son 269 horas hombre al día 20. Pues bien, miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar todos los días, desde el 1 hasta el 20, hasta ahí, y estando dentro de esa línea sombreada le vamos a dar copiar. Y nos vamos a poner acá y le vamos a dar pegado especial, valores, transponer, y le vamos a dar a aceptar. Del mismo modo, todo lo que son los recursos pero acumulados, los vamos a tomar hasta el del día 20, y estando dentro de la área sombreada, le vamos a dar copiar, nos vamos a parar al lado del 1 y le vamos a decir pegado especial, valores, transponer y aceptar. Si ustedes se fijan, lo único que hicimos fue decir sencillamente disponer los valores de los días como tanto de los recursos acumulados en una disposición vertical que para lo único que sirve es para poder graficar de mejor forma. Vamos a tomar entonces, esto que el 1, ¿qué significan? Son los días, y esto que está acá son las horas hombres acumuladas. Vamos a marcar el recurso días y horas hombre acumuladas hasta el día 20 con sus 269 horas hombre, y le vamos a decir insertar. Vamos a ocupar este gráfico que está acá, nos vamos a ir a más gráficos de dispersión, vamos a ocupar el del XY y vamos a ocupar esta. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos nuestra curva S que se graficó mediante la disposición de los días en el eje X y de los recursos acumulados en el eje de las Y. Ahora, si ustedes se fijan, esta curva S no tiene todo lo señalado, es decir, nosotros quisiéramos visualizar acá una pendiente que va creciendo, acá una recta y acá tal vez algo que va disminuyendo. ¿Cómo podríamos mejor nosotros darle una mejor forma a esta curva S? Tal vez yo quisiera que acá estas actividades tuvieran una mayor pendiente. Por ejemplo, el 20, yo teniendo claro que tengo que llegar a 269, lo voy a martillar el número, 269. Voy a hacer que el 20 no sea 20, sino que sea 17. Si ustedes se fijan, estoy logrando una mayor pendiente. El 30, no voy a dejar que sea 30, sino que sea 25. En cambio, el 57 voy a dejar que sea tan solo 45. Entonces, para que se vean los cambios, ese 17 lo voy a escribir sobre este número, el 25 lo voy a escribir acá, y sobre el 57 voy a poner el 45 que estoy diciendo. Si ustedes se empiezan a fijar cómo empieza a tomar una forma distinta la curva S. El 84, que es este número que está acá, lo voy a dejar por este lado, o sea, lo voy a dejar con 65. Y el 138 lo voy a dejar en 100. El 111 lo voy a dejar en 90. El 153 lo voy a dejar en 130. Este 130 lo voy a subir un poco, lo voy a dejar en 145. El 100 lo voy a subir un poco hasta 120. Y aquí me parece que está bastante bien. Este número que está acá, que no sé cuál es, yo lo puedo pinchar y me aparece claramente que estoy en la 189. Ese 189 lo voy a subir ligeramente a 195. Este que está acá como 199 lo voy a subir a 205. El 209 lo voy a subir a 220. Este que está acá, que es el 199 que está aquí, lo voy a subir a 210. Este que está acá, que es el 219,
lo voy a subir a 225. Me gustó como quedó en 225, así que lo voy a subir más, lo voy a subir a 229. Este lo voy a subir aún más a 235. Este que está acá lo voy a dejar en 230 y 240. Este que está acá de 245. Este lo voy a dejar en 265, aplanando la curva. Este de 261 en 265, para que parezca el 269. Ese lo voy a dejar en 260. Ese 245 lo voy a dejar en 255. Ese 240 lo voy a dejar en 250. El 235 lo voy a subir a 240. El 225 lo voy a subir a 235. Y ahí, muchachos, ya se está viendo una curva S bastante mejor. ¿Qué tiene de particular esta curva S? Voy a ver si puedo tomar algún tipo de instrumento para poder mostrar lo que quiero enseñarles. La curva S, entonces, va a tener como elemento principal un eje X, que es S. Va a tener como elemento secundario un eje Y. En este eje X y en este eje Y, en este eje X lo que vamos a tener van a ser siempre la variable tiempo o aquella variable de la cual no tenemos control. En cambio, en el eje de las Y vamos a tener las variables sobre las cuales haremos gestión. Por tanto, nuestra curva S se tendrá que visualizar más o menos de esta forma. Luego, lo que debemos ver es que acá, en este primer tercio, los tercios los vamos a marcar de esta forma. Aquí habría un primer tercio de la curva S. El segundo tercio está marcado por esto. Y aquí está el tercer tercio. Es decir, esta parte que está acá la vamos a denominar primer tercio. Mientras que esta parte que está acá la vamos a denominar segundo tercio. Finalmente, esta última parte la vamos a denominar el tercer tercio. El primer tercio forma parte de un círculo que está acá, que es imaginario. Voy a tratar de completar este círculo. Y es algo como esto. Luego, el segundo tercio se compone prácticamente de una línea recta, que es esta. Y finalmente, el tercer tercio, si ustedes ya lo ven, aquí nuevamente se forma un círculo. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros tuviéramos la siguiente situación, un eje Y, un eje X y la siguiente curva S. Una curva S que en un principio parte de esta manera y rápidamente hace esto. Podemos decir rápidamente que esta curva S tiene una gran pendiente acá que no termina y no cesa en el segundo tercio y finalmente termina con una pendiente muy baja. Es decir, este proyecto partió acelerado
y fue, conforme llegando el tiempo, al final desacelerando. Probablemente este proyecto de esta forma, que es muy estresado, posea accidentes, posea problemas de bodega, posea problemas de despido, posea problemas de relaciones humanas, porque el proyecto presenta un gran estrés tanto en el primer tercio como en el segundo tercio. Vamos a diseñar una segunda curva S en que ustedes podrían evidenciar algo que hoy día nos está ocurriendo como país. Vamos ahí. Imagínense que pasara algo como esto. ¿Qué significaría esto que está acá? Esta pendiente 0 que está acá. Que hubo una paralización de obra, o una cuarentena, o una huelga, o una contingencia. La curva S habla por sí misma. Si tenemos cantidades de recursos acumulados detenidos, quiere decir que no hubo más avance de obra. Es decir, la curva S, adicionalmente a lo que CPM nos entregaba, que eran las rutas críticas, que eran las actividades que tenían holgura, adicionalmente a la carta GAN que nos entregaba el plazo total del proyecto, la curva S nos entrega 6 paralizaciones, nos entrega si vamos a tener estrés en la obra, si vamos a tener gente que está en desuso en la obra, vamos a tener una visión rápida y clara de lo que es la obra. La curva S es un instrumento muy, muy potente. Y les quiero contar lo siguiente. En el Microsoft Project, la curva S para todos los proyectos, independientes como estén distribuidos, se presentan de manera gráfica con una curva similar. Es decir, la persona que diseñó el programa de Microsoft Project no tuvo el cuidado de guardar las proporciones. Por tanto, a las personas que somos de esta profesión, civiles, no nos permite tener una idea clara de si este proyecto va a estar estresado o relajado al principio o al término. Por tanto, es por eso que en el portafolio se enseña a dibujar la curva S mediante planillas Excel, que uno puede decir cuál es la escala y puede tener mayor claridad de si los recursos están bien o mal distribuidos. Volvamos a nuestra planilla Excel, muchachos, donde teníamos ya hecha una carta GAN, que es la que vemos a continuación, y tenemos nuestra curva S que de alguna manera la suavizamos ligeramente y que podríamos permitirnos volver a rehacer la carta GAN. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora a continuación es diseñar la CPM. Para ello, me voy a traer tan solo los valores que tenemos acá y nuestra carta GAN me lo voy a llevar a otra hoja. Copiando, voy a agregar una hoja 2, lo voy a copiar acá,